Vamos con Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Con este texto vamos a comenzar, ¿cierto?, la presentación de la palabra de esta mañana. Y dice así en el nombre del Señor: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te ruego tu bendición en esta mañana. Que seamos edificados por tu palabra, Señor. Honra tu palabra en medio nuestro, Señor, que no vuelva vacía y que haya cabida en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta primera clase de introducción vamos a tratar 4 cosas o 4 preguntas que quiero responderme. La primera pregunta es: ¿por qué es importante el estudio de los tiempos finales o la escatología? La segunda pregunta que quiero responder en esta mañana es: ¿qué métodos se han utilizado históricamente para el estudio de la escatología? La tercera pregunta que vamos a respondernos es: ¿qué términos bíblicos o vocablos son importantes para el estudio de la escatología? Y finalmente, en síntesis, ¿cuáles son los hitos o sucesos más relevantes de la escatología? Partamos con la primera pregunta. ¿Por qué es importante el estudio de la escatología o de la doctrina de los tiempos finales? La palabra escatología es un vocablo griego compuesto por 2 términos. Por un lado está la palabra escatos, que es últimos o postreros, y la palabra logos, que es palabra, enseñanza o discurso. Por tanto, escatología significa la enseñanza, la palabra, ¿cierto?, la doctrina de las últimas cosas. La doctrina o la enseñanza de las últimas cosas. Ahora, es interesante notar que lo que nosotros estudiamos, ¿ya?, es la escatología bíblica. En el fondo es qué dice la Biblia sobre las últimas cosas. Porque también hay una escatología no bíblica. Si usted prende la televisión, hace unos días atrás llegué a mi casa en la noche y coloqué un canal de televisión y estaban hablando del fin del mundo, de las señales, pero es una escatología no bíblica, donde están las teorías de Nostradamus, ya algunas profecías modernas, que algunas se cumplen, algunas no. Entre medio de eso también están las profecías bíblicas, pero como un actor más dentro de otras profecías, ¿ya? Y hasta un señor apellido Salfate popularizó muchas de esas profecías porque les interesa el tema. Hay un creciente interés en la sociedad de entender lo que va a pasar al fin del mundo, tal vez porque hay tantas cosas que están ocurriendo. Sin embargo, la escatología que nos interesa a nosotros es la escatología bíblica. Y si nos preguntamos por qué es importante que estudiemos o que sepamos de estos temas, queridos hermanos, la primera respuesta que podría darle es que es importante el estudio de la escatología por el gran número de profecías que contiene la palabra. El 25%, 26.4 dice ahí el apunte, 25% de la Biblia es profética. Hay libros de la Biblia enteritos de profecía, ¿cierto? Los profetas mayores, los profetas menores. Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Nahum, Sofonías, Habacuc, ¿cierto? Los profetas menores porque son libros de menos tamaño. Abías, Zacarías, ¿cierto? Pero también tenemos capítulos esencialmente proféticos. Mateo capítulo 24, por ejemplo, son capítulos proféticos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4 y capítulo 5, eminentemente profético. Ahí tenemos la doctrina del rapto de la iglesia. Segunda a los Tesalonicenses. También tenemos todo el libro del Apocalipsis. Versículos aislados que nos hablan de eventos proféticos. Los salmos, increíble que dentro de los salmos hay mucha profecía. Hay muchas cosas que han ocurrido durante el siglo XX, en los últimos 70 años, que estaban escritas en los salmos.
Mientras el rey David cantaba una canción al Señor, venía el espíritu profético y comenzaba a profetizar en su alabanza. Entonces es importante el estudio de la profecía porque gran parte de la Biblia es profética. Y si somos el pueblo de Dios, si somos el pueblo del libro, somos evangélicos y somos cristianos bíblicos que debemos escudriñar la Escritura, eminentemente debemos escudriñar también la profecía de la Biblia. La palabra profetas significa uno que habla públicamente o abiertamente. El profeta es el proclamador del mensaje divino. Entre los griegos se les conocía como el que interpretaba el oráculo de los dioses. Ahora, la palabra profeta en hebreo, porque esta es la definición griega, la palabra navi. Y el significado de esa palabra es un apartado, un elegido. Y eminentemente un profeta desde el punto de vista bíblico es una persona que tiene íntima comunión con Dios. Por tanto, entender la profecía y entender los misterios de la palabra del Señor, el primer requisito para que sean abiertos nuestros ojos es la santidad y es la comunión con Dios. Nadie va a entender la profecía en su profundo sentido espiritual si no está en santidad. Podemos leer un libro de profecía, podemos leer un tratado de profecía bíblica, de escatología, pero esa verdad no va a ser una convicción en nuestro espíritu si no estamos en comunión con Dios. Y qué importante es cuando nos acercamos a la palabra como un acto de adoración. Como dijo J.I. Packer, un conocido teólogo, la teología es para la doxología, o sea, la teología es un acto de adoración. Qué interesante, ¿no? Hebreos capítulo 1:1, ¿cierto? Dice que Dios, habiéndonos hablado muchas veces a nuestros padres y de muchas maneras por medio de los profetas. Qué interesante que el autor de Hebreos comienza este libro, que es un sermón a la iglesia, en el fondo. De acuerdo, cuando estudié el libro de Hebreos hace años atrás, el profesor que nos enseñó decía, este libro debería llamarse el Sermón de Hebreos. Y comienza con este versículo. Dios nos habló muchas veces a nuestros padres, de muchas maneras, por los profetas. Y qué interesante fue para la iglesia, para el cristianismo, el ministerio de los profetas. Y qué importante es hoy también que el Señor nos siga hablando a través de la profecía. Porque, como dice acá 2 de Pedro 1:19, que tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué importante es que el apóstol Pedro le llama a la palabra de Dios completa la palabra profética más segura. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, estar atentos a lo que la Biblia dice con respecto a estos tiempos. Es nuestra responsabilidad, toda palabra, toda profecía, todo lo que se habla hoy día en nombre de Dios, pasarlo por este tamiz que es la palabra del Señor. Por eso la profecía debe ser juzgada. Por eso alguien que tiene algo de Dios para compartir, traiga la profecía a los ancianos para que la juzguemos de acuerdo a la palabra. Y antes de recibir algún mensaje de Dios, medítelo en su corazón, pero póngalo a los pies de la palabra, como hicieron los hermanos de Berea con las palabras del apóstol Pablo. Y me sorprende hoy día que en la iglesia muchas personas están tomando, comiendo basura, sin pasarlo por el tamiz de la palabra del Señor. Ninguna profecía es de interpretación privada, sino que es generada, nacida del Espíritu Santo. Qué interesante, hermanos, que muchos de los temas escatológicos estaban primero en el libro de Daniel, después, muchos siglos después, en el apóstol Juan, en Jesús, en varios autores de la Biblia, absolutamente inconexos,
pero que cuando uno estudia la profecía comienza a atar cabos y comienza entonces a buscar y armar este rompecabezas y nos aparece un panorama completo. Lo que vio Daniel, lo que vio Jeremías, lo que vio el apóstol Juan en la isla de Patmos, lo que vio el apóstol Pablo, lo que vio el rey David en los Salmos, entonces es un cuadro de una sola profecía y que se comienza a armar y que comienza a coincidir pieza por pieza. Cuando entonces descubrimos que la verdad de Dios está contenida en toda la palabra, es porque la profecía no es de interpretación privada. Ningún autor de la Biblia tuvo una voz a cabalidad sobre algún tema, sino que está en toda la Escritura, y es nuestro deber hoy día, como estudiantes de la palabra, como siervos del Señor y como iglesia, entonces ir descubriendo lo que la Biblia dice con respecto a los últimos tiempos. Y acá hay un versículo que también me gusta destacar con respecto al tema de la profecía. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo reconoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Qué bueno el devocional de hoy día, ¿cierto? Ahí en Hechos capítulo 12, Bar Jesús, falso profeta. Yo a veces escucho profecía que Nostradamus, que los secretos de Fátima, otras cosas. ¿Sabía usted que Nostradamus tiene cientos de profecías y las que se han cumplido son menos del 5%? Si un profeta habla en nombre de Dios, debe cumplirse el 100% de lo que dice. No hay nada más grave en la iglesia que hablar en nombre de Dios algo que Dios nunca dijo, porque eso no se va a cumplir. Y de acuerdo a la Biblia, tal persona perdió el derecho de seguir viviendo. Debía ser muerto en la congregación de Israel aquel profeta que hablare con presunción, porque confundía al pueblo, engañaba al pueblo, lo llevaba por una doctrina errónea, por un evangelio entonces que no existe. Y veo con mucho temor que hoy día muchas personas hablan supuestamente en nombre de Dios lo que Dios nunca ha hecho. Si esta palabra tuviera que cumplirse hoy día, creo que habrían hartos muertos en muchas iglesias. La segunda razón por la cual debemos estudiar la profecía bíblica o la escatología es porque esta enseñanza ha sido parte de las doctrinas fundamentales de la iglesia. En el PowerPoint yo coloqué un link de un artículo que yo lo leí hace años atrás en la revista Apuntes Pastorales, que lo pillé en internet ahora. Habla sobre la didaché, la didáctica, la enseñanza de los apóstoles, que fue un texto que probablemente primero fue un texto oral, que se constituyó en un credo de la iglesia bastante básico, y después entonces tomó un cuerpo de escritura sobre la enseñanza de los apóstoles, y eran doctrinas fundamentales, un bosquejo de doctrinas, de enseñanza, que eran la base del evangelio de los primeros cristianos. Y dentro de esa base de los primeros cristianos estaba también la enseñanza de la escatología, la enseñanza de los últimos tiempos. Miren, el apóstol Pablo cuando escribe a Tesalonicenses les dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ustedes se dan cuenta aquí de dos cosas. En primer lugar, no tenéis necesidad que yo escriba. Y después dice, sabéis perfectamente. Esto nos habla que el apóstol Pablo, cuando estuvo en Tesalónica, cuando enseñó y cuando constituyó la iglesia, la fundamentó en un cuerpo de enseñanza. Y dentro de esas enseñanzas estaba también la doctrina de los últimos tiempos. Por eso les dice, ustedes sabéis perfectamente, ¿cierto? Otra evidencia.
El apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice, retén. ¿Me pueden ayudar con el...? Ahí está. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Esa palabra forma en griego, si investigamos bien la palabra forma, morfo en griego, se refiere a un bosquejo, a un compendio, a un cuerpo de enseñanza, que parece ser que la enseñanza de los apóstoles, cuando el apóstol Pablo se constituía en un lugar o discipulaba a alguien, les explicaba un número de enseñanzas, de doctrinas fundamentales que eran la base de la fe de los cristianos. Cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, el libro de los Hechos, está ese relato, dice que estuvo por 2 años enseñando en la escuela de uno llamado Tirano. Y estuvo persuadiendo, discutiendo, primero con los judíos de Éfeso y después con los gentiles que fueron creyendo. Y ellos creían a medida iban escuchando la doctrina. A medida iban escuchando y se iban fundamentando en la doctrina, ellos iban creyendo. Por eso la fe de estos primeros cristianos fue una fe firme, porque estaba fundamentada en la enseñanza de los apóstoles. Y creo que hoy día también la iglesia debe volver a fundamentar su fe en la enseñanza de estas doctrinas fundamentales de la palabra. Hay una diferencia entre una doctrina fundamental y un punto de vista teológico. Por ejemplo, yo he estado en iglesias donde si uno no se viste de cierta forma para predicar, bueno, hoy día estoy bien para predicar, sí, o no da glorias a Dios de una manera que ellos lo dicen, no te consideran prácticamente un cristiano, un hijo de Dios. Eso no es una doctrina, porque nunca la Biblia lo enseñó, eso es un punto de vista, una forma de ver las cosas. O si no cantas determinados coros o himnos, no tienes la verdad. O si no practicas ciertos dones espirituales en público, no tienes el Espíritu Santo. Hermanos, lo que no va a variar en nosotros es la doctrina, o sea, lo que creemos acerca de Dios, del pecado, de la salvación, de los tiempos finales, esas son las bases de nuestra fe. Si una de esas doctrinas faltara en nuestro corazón, no somos cristianos. Se derrumba toda nuestra fe. Y nuestro fundamento debe estar en eso, en las doctrinas fundamentales. Por eso el apóstol dice que nadie ponga otro fundamento que el que está puesto. El libro de Judas dice que debemos contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Pero hoy día estamos contendiendo por el corte de pelo, por las modas, por si debemos cantar esto u otra cosa, por si las lenguas deben hablarse o no deben hablarse, por ese tipo de cosas que tienen que ver más bien con interpretaciones de la doctrina. Nosotros somos una iglesia carismática, creemos en los dones espirituales, los practicamos, pero los practicamos en el contexto bíblico, como lo enseñó el apóstol Pablo en Corintios. Y hay iglesias que tienen enseñanzas tal vez un poco diferentes, pero esos son puntos de vista. Pero en el fondo del mensaje de la palabra, de la salvación, de la vida eterna, de la obra del Espíritu Santo en el creyente, eso no va a cambiar en nadie. Si no, dejaríamos de ser cristianos y nos convertiríamos en una secta. Y la característica de las sectas es que tergiversan parte de esas verdades fundamentales. Y ahora, dentro de esas enseñanzas fundamentales estaba la doctrina de los tiempos finales. El apóstol Pablo, hablándole a Corintios, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. ¿Se fijan que Pablo predicó el evangelio y predicó una serie de enseñanzas? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra, os he predicado, sois salvos. Y en este mismo capítulo, en el verso 23, se refiere a la resurrección. Bueno, todo el capítulo 15, en verdad, de 1 Corintios, se refiere a la resurrección, pero también a nuestra resurrección. Que sea, así como Cristo murió y resucitó conforme a la Escritura, así también nosotros un día vamos a resucitar con Él. Y vamos a ser arrebatados.
Y esa es nuestra esperanza. Y esta esperanza entonces de que Cristo venía y de que íbamos a resucitar, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hemos quedado, dice el apóstol Pablo, estaba esta inminencia del rapto, ¿cierto? Nos iremos. Otro punto importante, ¿por qué es necesario, por qué es importante el estudio de los tiempos finales? Por la incredulidad e indiferencia. Por la incredulidad e indiferencia de la iglesia. Dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos tienen por tardanza la venida del Señor, como las vírgenes insensatas que se durmieron antes que llegue el esposo. Y esta iglesia dormida, esta iglesia que tiene al Señor por tardanza, es un verdadero problema, porque ya este tema de la venida de Cristo dejó de ser un tema que mueve a la iglesia, que levanta a la iglesia, que dice vamos a avanzar porque realmente Cristo viene. Y no causa una emoción profunda, al menos en la iglesia, esto. Y ante esta indiferencia de estas doctrinas, hermanos, necesitamos predicar la verdad. ¿Sabe que hay un movimiento que predica o que postula que la iglesia va a conquistar el mundo? Se llama la teología del reino. También se le conoce como el dominionismo. Esta teología particularmente la enseñan el movimiento apostólico y profético. De todo el cumplimiento de la palabra, el apóstol Pablo dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí en el PowerPoint tengo 2 artículos de internet muy buenos que hablan sobre este tema. Entonces están tan interesados en prosperar, porque obviamente está el tema de la prosperidad, están tan interesados entonces en que la iglesia debe alcanzar lugares prominentes en la sociedad, están tan interesados en que la iglesia comience a conquistar territorios, terrenos, influencia, que ya para ellos el rapto dejó de ser relevante. Una señora que se llama Ana Méndez niega abiertamente el rapto. Yo he visto los videos en YouTube, he leído algunos artículos donde lo dice ni siquiera de manera vedada, lo dice de manera fehaciente. No hay rapto, no hay tribulación ni gran tribulación. Esta es una postura que en la historia se llama el amilenianismo. Así piensa la Iglesia Católica con respecto a la teología. Por eso la Iglesia Católica va a encontrar nexos con el movimiento apostólico profético hoy día para hacer un ecumenismo que está pasando en este tiempo y que lo está logrando el Papa Francisco. La necesidad entonces de defender esta doctrina ante falsas enseñanzas y ante la indiferencia de la Iglesia. Necesitamos entonces también ante una sociedad que está desorientada en relación a estas enseñanzas, defender esta verdad. Una sociedad que quiere escuchar cosas. Yo les contaba el viernes a los hermanos en el estudio bíblico. De repente yo me pongo a conversar con mis colegas y hablamos de varias cosas en realidad, pero cuando toco el tema de la crisis política de Latinoamérica, etcétera, etcétera, yo les digo, no, que se viene un gobierno mundial, un nuevo orden. El mundo va hacia un nuevo orden, hacia un nuevo estatus. Y la gente que sabe un poco de noticias y de actualidad está consciente de eso. ¿Por qué? Porque los peligros a las naciones hoy día son peligros globales. Y me voy a detener unos 2 minutos en esto. Hoy día es 11 de septiembre. Hoy día se cumplen 15 años de un 11 de septiembre del 2001. ¿Cierto? Algunos de ustedes eran bien chiquititos ese tiempo. Hace poco vi un reportaje sobre el 11 de septiembre del 2001. Ese es un hito muy importante para la política internacional. Desde ese momento en adelante comenzó una guerra internacional contra el terrorismo. Yo recuerdo perfectamente, estaba en la ciudad de Viña del Mar ese tiempo, era estudiante del Instituto Bíblico. Me acuerdo que escuché por radio, estaba en mi pieza arriba,
el discurso del presidente George W. Bush y dijo: hoy día comienza una guerra contra un enemigo que no es un país y que no es una nación, sino son grupos de terroristas que están infiltrados en muchos países. Y vamos a invadir, dijo textualmente, cada país que albergue terroristas y los vamos a matar a todos ellos. Una guerra global y un peligro global. Los discursos de la actual presidenta, pero no cuando era presidenta, sino cuando estuvo en Washington como una de las autoridades máximas de ONU Mujeres, de las Naciones Unidas. Yo recuerdo que escuché algunos discursos de ella en inglés. Y ella hablaba de esto, de los peligros globales. La sociedad de hoy día tiene peligros globales que atentan a todas las naciones en su conjunto. Desde ese tiempo, del 2001, comenzaron atentados terroristas en muchas partes. Me acuerdo que hubo uno en España, recientemente en Francia, sin contar lo que está pasando en este momento en Siria, en Turquía, en Irán, grupos terroristas. La organización Al-Qaeda supuestamente se desbarató, pero hoy día ha renacido el ISIS. Estados Unidos invadió Afganistán primero, después Irak, una guerra que vimos en vivo y en directo en marzo del 2003, recuerdo bien. Estos peligros globales están haciendo que el mundo necesite un solo gobierno para defenderse de estos peligros globales. Las democracias latinoamericanas tienen que fracasar. Yo conversaba con un profesor de historia el otro día y hablamos, yo le decía: tú sabes bien como profesor de historia que la historia es cíclica, la historia no es lineal y los hechos van a volver a acontecer. Y yo le decía: mira, en el siglo XXI los golpes de Estado no van a ser golpes de Estado militares, van a ser golpes de Estado institucionales. El primero fue en Brasil, fue destituida la señora Dilma Rousseff. Se viene Venezuela, sin lugar a dudas, ese gobierno va a terminar muy mal. Y va a terminar por una vía institucional, o el pueblo va a sacar a su propio gobierno, pero ese gobierno va a terminar. En Chile tampoco estamos muy bien, hermanos, a pesar de todo lo que nos quiera decir los medios oficiales. Hace pocos días el diario El País de España se mandó un reportaje sobre la realidad política y social chilena alarmante. Lo que están viendo otros países de esta nación, hermanos, es mucho más preocupante de lo que dice Televisión Nacional, sin lugar a dudas. Estas democracias latinoamericanas tienen que volver a fracasar como fracasaron en los 70, para que se justifique un solo bloque y un solo gobierno. Eso va a acontecer, de acuerdo a la palabra. Entonces necesitamos estar atentos a las señales de los tiempos y a lo que está ocurriendo en el mundo, queridos hermanos. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. De manera rápida voy a responder esta segunda pregunta. Los métodos que se han utilizado históricamente en el estudio de la escatología. Acá también hay un link que usted puede pinchar. Vamos a ver la forma de colocar este PowerPoint ahí en el Facebook. Vamos ahí con los encargados, cómo podemos colocarlo a disposición de los hermanos. Y habla sobre las escuelas, son 2 artículos en realidad, de interpretación del Apocalipsis. Quiero hablar de la escuela preterista, número 3, algo que comentaba el día viernes. La escuela preterista es la escuela que prevaleció en el primer siglo de la Iglesia, donde ellos creían que todos los acontecimientos del libro de Apocalipsis iban a ocurrir en los primeros siglos de la Iglesia, en el siglo I, siglo II. Y ellos veían al anticristo, al emperador romano, ¿cierto?, a Nerón. Ellos veían, ¿cierto?, las figuras del Apocalipsis con elementos propios de su época e interpretaban el Apocalipsis como parte de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Por eso ellos pensaban que iban a ser la generación que ve a Cristo venir. Como les preguntaba el día viernes, ¿se equivocaron ellos? No se equivocaron.
¿Sabe por qué? Porque ellos interpretaron el Apocalipsis con la luz que tenían en el siglo I. Ahora, siglo XX, siglo XXI. En estos últimos 70 años han acontecido tantas cosas, hermanos. Solamente del 2001 para adelante, que yo le hablaba recién, han pasado tantas cosas que nos están dando cada vez más luz, más información y más maneras entonces de interpretar la profecía bíblica. Los hechos fundamentales no van a cambiar, pero las cosas que van pasando nos están dando más luz. Por ejemplo, voy a darle un solo ejemplo. Hace unos 30 o 40 años atrás, cuando recién comenzaron los países a unirse en bloque, el primer bloque en formarse fue el Mercado Común Europeo. Y se enseñaba, ¿cierto?, que el Mercado Común Europeo iba a tener 10 miembros. Y de esos 10 miembros iba a surgir el anticristo. Yo recuerdo que Gigi Ávila lo enseñaba fuertemente eso. ¿Ya? Y resulta que el Mercado Común Europeo pasó de 10 miembros a más de 10 miembros y no pasa nada con ello. Pues hoy día, con los hechos que están aconteciendo y a la luz de las Escrituras, seguimos creyendo que va a haber una coalición de 10 países de donde va a surgir el anticristo, pero que probablemente no sea el Mercado Común Europeo. Después algunos hablaban de la OTAN, el tratado entonces de los países del norte de Europa, Rusia, ahí está metido varios países más. Y que probablemente esa coalición de 10 países surja de Europa, obviamente, porque va a surgir del radio del Imperio Romano, pero surja también de la parte oriental del Imperio Romano, de países como Turquía, Siria, donde se van a juntar 10 países. Pero se da cuenta que con la luz de los años 70 había una interpretación. Con la luz del siglo XXI hay una interpretación un poco más fina, un poco más profunda, pero el hecho bíblico es el mismo. La profecía entonces de los 10 cuernos y del cuerno pequeño, que son 10 reinos o 10 países desde el cual surgirá el anticristo. Por eso han habido distintas escuelas, la escuela histórica, por ejemplo, la escuela futurista, la escuela preterista. Todas estas escuelas, hermanos, son maneras de interpretar el anticristo. Perdón, anticristo no, la doctrina de los tiempos finales. Nuestro método, que creemos que es el más certero, tiene que ver mucho con la escuela histórica, de alguna manera ver lo que la Biblia dice, pero también colocarlo y cotejarlo a la luz de los acontecimientos. ¿Qué términos bíblicos? ¿Qué términos bíblicos entonces son importantes para entender el tema de la profecía bíblica o de la doctrina de los últimos tiempos? La palabra señal, ¿cierto? Señal. La palabra señal significa alarma, alerta, ¿cierto? La proximidad del final de los tiempos. Y Jesús utilizó esta expresión. Y los discípulos le preguntaron, ¿qué señales habrán de tu venida? ¿Cierto? Y si bien es cierto el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, nadie lo sabe, sí la Biblia nos habla de señales. Y las señales son para que estemos despiertos, para que prendamos nuestras antenas, ¿cierto? Otra palabra importante, arrebatamiento. Es algo que comunica sacar algo por la fuerza. En griego es arpazo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. El concepto de arrebatamiento. Tribulación y gran tribulación. Este es un término más profundo, pero algunos versículos que apoyan este término. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Esta palabra fue traducida como tribulación, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Angustia, el tiempo de angustia. Otro término, anticristo, que significa dos cosas. Por una parte, el espíritu del anticristo, todo lo que se opone a Dios. Incluso
Anticristo tiene que ver con aquellos que apostatan de la fe, están en el espíritu del anticristo. Pero desde el punto de vista escatológico, el anticristo es un gobernante mundial que se levantará en algún momento y que tomará el lugar de Cristo, por eso se llama anticristo. Será un falso Mesías, se presentará ante el pueblo de Israel como el Mesías, los engañará, se sentará en el trono de David, eso será la abominación desoladora que habla el libro de Daniel, ¿cierto? Se levantará este gobernante, el inicuo, el hombre de pecado que dice la palabra, el babilonio, todos esos son nombres al anticristo, la bestia, el anticristo. Tenemos el tema del anticristo, vamos avanzando y después hay otros términos que también vamos a ir estudiando en estos estudios, no los voy a explicar hoy día, la gran ramera, Babilonia, Jerusalén como punto clave de la profecía, los 144.000 sellados, los 2 testigos y Armagedón. Todas estas son palabras que van a ir saliendo entonces en estas clases. Y finalmente, los hitos proféticos, los momentos claves de la profecía y que nos dan un panorama general. Siglo IV a.C., el edicto de Ciro de Persia, ¿cierto?, donde ellos estaban cautivos en Babilonia, y entonces este edicto hace que los judíos vuelvan entonces a su tierra. De ahí comienza, de acuerdo al libro de Daniel, las 70 semanas de Daniel. Hasta la entrada triunfal de Jesús tenemos 69 semanas. Cada semana, entonces son 7 años. Entonces ahí uno saca la cuenta y estas 69 semanas se cumplen hasta el año 33 después de Cristo, cuando Jesús entra a Jerusalén. De ahí viene la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Otro hito importante es la destrucción de Jerusalén del año 70 y la dispersión de los judíos, lo que en la teología se llama la diáspora, de que los judíos fueron sacados desde su tierra, ya por los medos persas, fueron nuevamente sacados por los romanos. Eso habla de la diáspora de los judíos, la dispersión. Ahora, yo coloco también como una señal importante en 1948, cuando Israel entra en el escenario mundial, cuando se constituye como nación, cumpliendo una serie de profecías. Este hecho es fundamental para entender la profecía bíblica. Y sin lugar a dudas es una de las señales más potentes que estamos en los últimos tiempos. Porque para que haya arrebatamiento, para que haya gran tribulación y para que comience todo el panorama profético, tenía que volver Israel a su tierra. Y segundo punto, 1967, los judíos tenían que recuperar Jerusalén. Así que para que estemos en condiciones del cumplimiento de todo el panorama profético. ¿Qué es lo que viene en este minuto? Señales, principios de dolores, guerras, rumores de guerra. Todas estas cosas que están pasando en el mundo, hermano, caos moral, político, social, ¿cierto? Esta maraña política internacional que quiere instalar un nuevo orden, todo esto es parte de las señales, ¿cierto? De lo que Jesús dijo, señales antes del fin. El rapto de la iglesia en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? La tribulación y la gran tribulación, que es un periodo de 7 años en que va a surgir el anticristo. Todas las pestes, calamidades que ocurrirán en la última mitad de la gran tribulación, La batalla de Armagedón, que es una batalla final, destructora, que será prácticamente un holocausto nuclear, de acuerdo a la Escritura. El libro de Zacarías, por ejemplo, nos explica eso, de cómo será aniquilada buena parte de la humanidad. Yo le hablaba el viernes que más o menos el 60% de la humanidad va a perecer en todo este periodo de tiempo. Imagínense, en la Segunda Guerra Mundial murieron 53 millones de personas. En la Tercera Guerra Mundial van a morir 100 veces más habitantes. Lea toda esa parte, el caballo de los caballos que salen ahí en Apocalipsis, los jinetes, y se les dio potestad para matar a la tercera parte de la humanidad. La tercera parte son 2.500 millones. La gran tribulación, la batalla de Armagedón, el regreso triunfal de Cristo al final de esta batalla. Una batalla que va a durar varios meses. El juicio a las naciones, el milenio, que es este periodo de 1000 años, y la eternidad. Estos son más o menos los hitos importantes.
Hermanos, para finalizar, yo no sé qué actitud tenemos ante todas estas cosas. Una actitud podría ser el miedo, decirle, hermano, este planeta se va a destruir, van a caer estrellas del cielo y todo eso, y usted se va a quedar si no se arrepiente. Dios no nos llamó a temor, hermanos. Dios no nos llamó a estar en temor y en ver el Apocalipsis como una fuente de pánico para la iglesia. Si no te arrepientes, te vas a quedar con el anticristo. Para mí, hermanos, esta es una fuente de esperanza, de que Cristo pronto vendrá y traerá su orden y su gobierno a esta humanidad. Es una señal de paz, porque la promesa del Señor que en todas estas cosas el Señor va a proteger a su pueblo. Y antes que todos esos juicios entonces entren a la tierra, el día de la ira, la gran tribulación o como lo explique la palabra, mi esperanza es que seremos arrebatados. Y lo que alcancemos a ver, los principios de dolores, en todos estos tiempos el Señor nos va a proteger y nos va a guardar. En estos tiempos, hermanos, debemos estar erguidos. Cristo viene pronto y tal vez mirar al cielo en un día despejado, que son raros acá en Puerto Montt, y pensar que algún día en una nube el Señor va a venir y nos va a arrebatar. Para mí es una señal de gozo, pero también es una señal de santidad. ¿Sabe por qué? Porque los juicios de Dios son santos. Y cuando Dios ejecuta su juicio sobre algo, sobre alguien, sobre una nación, sobre la tierra, es una expresión profunda de su justicia y de su santidad. Y más que nunca, hermanos, el Señor quiere santificar a su iglesia. Y como Jesús dijo en Juan capítulo 17, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y yo le invito, hermanos, en esta semana que vamos a estudiar el Apocalipsis y la doctrina de los últimos tiempos, a santificarnos, a buscar al Señor como nunca antes, a amar la venida del Señor como nunca antes, a agarrarnos de la mano del Señor. Queridos jóvenes, el tiempo que nos toca vivir a nosotros es peligroso, es difícil, es terrible. Pero ante eso, hermanos, debemos estar unidos al corazón de Dios, amando al Señor como nunca antes. Si en la antigüedad, si hace años amabas a Dios, hoy deberías amarlo mucho más, porque los tiempos son peligrosos. No te puedes dar el lujo, hermano, de criar hijos, de formar una familia sin el consejo de Dios y sin la mano de Dios. No te puedes dar el lujo de emprender una empresa, de estudiar una carrera profesional, sin que Dios te guíe. Querido amigo, tal vez Cristo no está en tu corazón, pero la única manera es que tengamos paz en medio de estos tiempos es con Cristo en nuestras vidas. Es con Cristo reinando en nuestro hogar, en nuestra familia, como con Cristo en nuestro corazón. Yo leo mucha noticia, investigo harto lo que puedo. No soy un hombre entendido a cabalidad, pero trato dentro de mis posibilidades de entender algunas cosas. Y el panorama, hermanos, para esta sociedad es malo, es negro. Pero ¿sabe? Esto me ha llevado a buscar al Señor y a encontrar la paz, la seguridad en el Señor, en aferrarnos al Señor con todas nuestras fuerzas en este tiempo. Yo creo que no es tiempo de jugar a ser cristiano. Un día le sirvo al Señor, un día no le sirvo. Hermano, a Dios no le sirves. El mensaje de la Odisea: porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y debemos tomar entonces este estudio bíblico con una tremenda responsabilidad espiritual. Y he orado al Señor para que Dios despierte el espíritu de la iglesia a considerar esta doctrina y a considerar esta verdad. Muchos han dejado de creer en el arrebatamiento, en el rapto. Quieren una iglesia que se les predique prosperidad, que se les predique cosas buenas. Lo lamento, en esta iglesia no predicamos ese evangelio. Nosotros predicamos la palabra y seguiremos creyendo en la palabra, en lo que la Biblia dice. Pero creemos profundamente que Dios guardará a sus escogidos y que estamos en el hueco de la mano del Señor, que nadie nos arrebatará de la mano del Señor.
Oh, con las palabras de Pablo, ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni desnudez, ni espada, hermanos. Nada nos separará del inmenso amor de Cristo. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos, hermanos? Oremos al Señor. Ahí donde usted está, hermano, busque a alguien con quien orar. Y tengamos un momento de recogimiento, de ir a la palabra de Dios en esta mañana. Y de ir a los pies de Cristo. Y de encomendar nuestras vidas al Señor, nuestra familia, nuestros hijos, todo lo que el Señor nos da y nos ha dado, nuestra iglesia, Señor. Aleluya. Te alabo, Señor, te doy honra y gloria en esta mañana, porque tú estás aquí en medio de tu iglesia, Señor. Y cuando vemos, Señor, todo lo que viene para este mundo, esta sociedad que tanto se esmera, Señor, en construir nuevas autopistas, Señor, nuevos edificios, en realizar proyectos, Señor, en capitalizar. Y llegará el día en que todo esto, Señor, desaparecerá, Señor. Y que esos países que han acumulado armas por años nucleares, Señor, las usarán unos contra otros para destruirse. Ante todo eso, Señor, podemos decir: nosotros confiamos en ti. Nuestra fe como iglesia está en ti, Señor. Oh Dios, y yo te pido que despiertes el espíritu de esta iglesia para entender estas verdades, Señor. Para acercarnos a tu palabra, Señor. Y para que Cristo sea el centro de nuestra iglesia, el centro de nuestra familia, Señor. Hay un ataque demoníaco feroz en contra de la familia. Hay un ataque demoníaco feroz en contra de los escogidos, Señor. En contra de la verdad. Pero ante todo esto, Señor, tú prometes guardarnos, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor. A vivir en torno a tu palabra. A hacer lo que la Biblia dice, Señor. Te alabamos, Jesús. Tú vienes, Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Te estamos esperando. Amamos tu venida. Tal vez nosotros somos esa generación, Señor, que hablaba el apóstol Pablo. Nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, Señor. Aleluya. Mi corazón, Señor, rebosa en gozo y alegría, porque sé que tú vienes, Señor. Esa es mi esperanza, Padre. Aleluya. Amén. Cantemos al Señor.